Muy bien, compañeros, en este video vamos a hablar acerca de la matriz hessiana. Ok, la matriz hessiana es una matriz que tiene toda la información de las segundas derivadas parciales de una función multivariada. ¿Cómo que una función multivariada? Pues sí, una función que depende de más variables, por ejemplo, de x y de y, que depende de x, y y z, o de n variables, ¿no? Que la escribiríamos de la siguiente manera. Una función que depende de x1, de x2, hasta xn. De esa forma, la notación con la cual generalizamos a la matriz hessiana sería la siguiente. La segunda derivada parcial de mi función con respecto a xy y luego con respecto a xj, hablando de las posiciones y j de las componentes de una matriz. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función como esta, que depende de dos variables, la matriz hessiana de esa función sería una matriz compuesta por la derivada parcial con respecto a x, pero dos veces la segunda derivada parcial con respecto a x, y luego la derivada parcial de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora, de este lado va a ser algo similar. Vamos a tener una columna con respecto a las y's. Entonces yo tendría la derivada de la función primero con respecto a y y luego con respecto a x, para terminar con la derivada parcial de la función primero con respecto a y y luego pues otra vez con respecto a y. Entonces tendríamos la segunda derivada parcial. Aquí va segunda derivada. Y esta sería la forma en que calcularíamos una matriz hessiana de una función que dependa de dos variables. Para cuando tenemos el caso de tres variables, entonces mi matriz hessiana, que recordamos que contiene toda la información de las segundas derivadas parciales, pues sería muy similar a esto. La segunda derivada de mi función, ambas con respecto a x, luego la segunda derivada de mi función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, y por último sería la segunda derivada de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a z. De este lado tendremos la misma estructura, una columna de segundas derivadas parciales con respecto a y. Entonces, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Vean que esta columna es la segunda derivada siempre con respecto a x. Aquí tendríamos el caso de ambas con respecto a y. Y por último, tenemos el caso de primero con respecto a y y por último con respecto a z. Observen que esta fila sería las derivadas con respecto a z. Y ahora tendríamos la segunda derivada de f, primero con respecto a z y luego con respecto a x. Luego la segunda derivada de f, primero con respecto a z y luego con respecto a y, porque esta es la fila de las derivadas con respecto a y en la segunda derivada. Y luego la segunda derivada, pero ambas con respecto a z, de modo que la diagonal principal de la matriz siempre me queda con respecto a sí misma ambas veces, y en las demás, pues aquí tenemos con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, x, y y z respectivamente. Y de esa manera nosotros podríamos llegar a generalizar para n variables, una función que dependa de n variables, y calcularíamos la matriz hessiana para todos esos casos. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la matriz hessiana para una función. Y pues eso sería todo. Bye.